Y ahora con el reencuentro de dos continentes, unificando conceptos. Séptimo Congreso Internacional Médico-Científico y Desarrollo Empresarial, CISDED. Volvemos a la presencialidad con nuestro afamado congreso, pero ahora en Torre la Vega, Cantabria, España. El doctor José Luis Carrillo Gamboa, traumatólogo y ortopedista, especialista en ortopedia regenerativa, nos va a hablar acerca de la osteoartrosis tratada con ortobiológicos. Bienvenido nuevamente a este escenario. Un aplauso, por favor. Ok. Bien, después de este recorrido que nos presentó el doctor Pedro, hablar de ingeniería de tejidos para nosotros es muy familiar. En nuestra clínica estamos por iniciar ya trabajos con bioimpresión 3D. Incluso el proyecto es tener a uno de los mejores trasplantólogos de México para que hagamos descelularización de órganos y recelularización para evitar el uso de órganos con todas las problemáticas que implican en los trasplantes. Y nosotros estamos haciendo el diseño del cartílago articular a través de toda esta ingeniería de tejidos en la intención de buscar la sustitución de estos implantes. Y bueno, dentro de todo esto hemos venido desarrollando experiencias que nos han venido a mostrar realmente qué es lo que tenemos que hacer. ¿Hacemos mito o hacemos realidades? El mito básicamente lo hace aquel que dice yo le pongo células madre. La realidad es cuando nosotros dirigimos ecográficamente un tratamiento para producir un estímulo biológico a nivel de la fibrosis y de la cicatrización, para modificar el comportamiento celular y entonces desencadenar un proceso de reparación con el objetivo de regenerar. Hay una enorme diferencia entre un proceso y otro, y es lo que pretendemos analizar. Decía Pedro hace un momento que no presentamos muchas evidencias. Bueno, aquí está otro ejemplo de una lesión precisamente tratada en una forma precisa con aplicación intraósea, porque hay que saber cuándo poner un producto en un tejido blando y cuándo ponerlo en un tejido rígido. ¿Por qué? Porque las teorías actuales del desencadenamiento de la osteoartrosis tiene dos principios: el interno intrínseco de los líquidos y el externo del hueso subcondral. El comportamiento es completamente diferente y por eso la diversidad de imágenes que vamos a resolver. Imágenes que nosotros tenemos que evaluar desde el punto de vista personal, no lo que nos interprete el radiólogo. Nosotros tenemos que interpretar en base a la exploración clínica y entonces hacer una traslación de la clínica en la imagen para poder determinar el tratamiento. Y entonces vamos a ver ahorita cómo está esto. Pero no debemos de olvidar que el mundo sigue y sigue y sigue y nos sigue dando cada vez más casuística. Epidemiológicamente, el problema de la osteoartrosis está teniendo un incremento con segmentaciones específicas desde el punto de vista genérico. Las mujeres se están enfermando más de rodilla y de mano. Y el hombre, en cuanto a manos, se están afectando más las interfalángicas. Y el hombre se está dañando más a nivel de cadera y a nivel de metacarpofalángicas. Entonces, son segmentaciones génicas y genéricas que tenemos que determinar para saber qué y cómo, porque cada quien va a tener un principio propio de la expresión de la enfermedad. Y en México, bueno, es un estudio un poco longevo y no es tan actualizado, en donde se habla inclusive que ya hay un número significativo de personas en nuestro país que padecen de osteoartrosis y esto se está incrementando. Pero sin embargo, a pesar de estos incrementos, ya tenemos tipificados 3 puntos que han sido muy mencionados en muchas de las intervenciones. El estilo de vida nos está llevando a ese endemoniado infierno que nos está comiendo progresivamente. Uno de ellos es el envejecimiento.
un proceso biológico. El proceso de la obesidad, un proceso epigenómico. Y la vida sedentaria, una conjugación de diferentes elementos que van a participar en el comportamiento personalizado. Y esto engloba porcentajes. Y cuando se suman los tres, bueno, como les digo a algunos pacientes, a una osteoartritis bilateral ni quien la tolere, y cuando se suma una osteoporosis, a ver quién la aguanta. Y eso es una degeneración ósteo, músculo, tendino, ligamentaria. O sea, ya ampliamos el concepto porque hay que tenerlo bien claro qué es lo que se afecta en cada caso. Entonces, como se van incrementando los números en casuística, pues tenemos cada vez más pacientes. Pero cosa curiosa, a pesar del incremento, fíjense bien, el promedio de vida a través del suceso de la pandemia en la humanidad se decreció en proporción del año 2019 a la fecha, se decreció aproximadamente 2.4 años. Es decir, las personas adultas mayores son las que más fallecieron por la pandemia, y eso está modificando las estadísticas en los comportamientos de las enfermedades. Mas, sin embargo, hoy sabemos que los centenarios o los centennials cada vez están más presentes, y por ahí alguien habló el grado de la dificultad para poder entender cómo se comportan hoy las enfermedades, y las tenemos que entender desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista anatómico, estructural, etcétera. Todo ello se está modificando y tenemos que acelerar nuestros pasos para poderlo entender. Pero hay que regresar al principio. Hace un momento también se hablaba que los huesos también nos van a dar unas altas concentraciones de células mesenquimales. Entonces tenemos que recordar que la zona periférica de los huesos, que es la zona metafisaria, es la que va a producir fundamentalmente estas células, y en la placa fisaria, en la placa de crecimiento, que con el tiempo madura, es la que tiene la conservación de mayor número de células basadas por diferentes áreas anatómicas microscópicas, que son las que van a seguir generando y regenerando este tipo de células. Por eso las fracturas intraarticulares tienen un comportamiento muy diferente a las extraarticulares. Y ahí tenemos que empezar a comprender por qué se dan esos cambios. Y se dan, ¿por qué? Porque la estructura anatomofuncional biológica está determinada por las presentaciones y existencias celulares a esos niveles. Entonces, eso ha modificado los criterios de entender cómo es que se expresa, se da o se presenta la osteoartritis. Hoy tenemos que comprender lo que no necesariamente es intraarticular a través de un trastorno que se dé bioquímico en el líquido sinovial, sino que se está generando a nivel de trastornos del hueso subcondral. Entonces, la problemática se encuentra fundamentalmente ahí, en donde tenemos que ver ambos segmentos, pero el hueso subcondral, como vimos en la imagen inicial, las lesiones del hueso subcondral son muy precisas y hoy tienen una clasificación muy separada de lo que es la osteoartritis, pero juegan un papel importante en la patología sintomática. Y uno de los grandes aportadores, que es mi maestro, con el que me encuentro aquí, que es el doctor Philippe Jernigot de Francia, es el que tiene las mejores casuísticas en el tipo de experiencia de lo que nosotros hacemos a la par de él, tratando de perseguirlo, porque finalmente tiene una casuística impresionante, que es de las mayores en el mundo. En cuanto a las experiencias con productos autólogos, yo manejo productos autólogos fundamentalmente, puedo combinarlos con productos de laboratorio, de bancos de células, etcétera, pero son complementos cuando el paciente tiene un proceso muy sistematizado y que está haciendo el órgano de choque, la articulación. Y una articulación específica. Puede ser una rodilla, pueden ser las dos, puede ser una cadera, puede ser la columna, la espondiloartrosis, la gonartrosis, etcétera. Todas las artrosis como se vayan expresando, y eso va a depender de cada individuo. Entonces hay cuestionamientos. ¿Qué es lo que sucede primero? ¿La reacción inflamatoria desencadena los cambios de la osteoartrosis o la inflamación per se es secundaria a un proceso osteoartrósico? Entonces tenemos que comprender el comportamiento del líquido sinovial, tenemos que comprender los elementos que van a funcionar en esa matriz y que van a generar los cambios específicos, y que tenemos que tener los marcadores para poderlos medir. Y en base a eso
Si un paciente se presenta con un estado inflamatorio articular significativo, nos está hablando de un proceso degenerativo muy complejo, más allá del hecho de ponerle algo. No tenemos que hacer algo para poner. Y en la plática anterior hablaba precisamente de esta estructura que es fundamental en la membrana extracelular de cada órgano que se va a ir entrelazando y es el DNA del colágeno. Aquí está la estructura que tenemos que comprender y que son sustancias que están fundamentalmente hechas a base de prolina y hidroxiprolina, la cual no existe como tal en el colágeno, pero que es parte fundamental en la estructura. Pero que existen a la vez sustancias que nos van a deteriorar ese proceso. Y ya se comentó desde el punto de vista nutricional en los efectos que se van a desencadenar y cómo se van deteriorando y cómo se van expresando. Las concentraciones de células las tenemos que conocer en cada hueso. Y si tenemos un hueso o tenemos una enfermedad que es sistémica, no tengo osteoartritis de rodilla. Tengo osteoartritis de rodilla determinada por una osteoartrosis sistematizada, expresada en una articulación, de acuerdo a las características de cada individuo, al personalizarla. Entonces, las concentraciones de células van decreciendo de acuerdo al grado de deterioro que determinemos. Y existen ya mediciones muy específicas, como la clasificación de Kilgen-Lawrence, en donde de acuerdo al número y grado, que es el 4 el máximo, vamos a tener una menor concentración de células mesenquimales en la zona metafisaria. Excepción hecha en la creciliaca y por eso sigue siendo la idónea. Y este es precisamente el principio biológico fundamental. Con este nos podemos pasar todo un día platicando cómo funciona el sistema de cicatrización biológica y cómo nosotros vamos a interactuar con ella a través de hacer cambios en el comportamiento de ese tejido cicatrizal, haciendo el proceso del famoso doctor Yamanaka, la regresión de ese tejido para volverlo a estimular y pueda hacer entonces los efectos de reparación que pretendemos alcanzar. Por lo tanto, son tratamientos que se tienen que dirigir. Nosotros no podemos manejar un auto con los ojos vendados. Aunque tengamos un destino, no lo podemos alcanzar. Si yo quiero manejar un tratamiento y no lo dirijo por medio ecográfico o, en su caso, por medio de un arco en C, de intensificador de imágenes, o un combinado, dependiendo de lo que yo haya establecido a través de un principio fundamental, que es la exploración del paciente. Tiene que ser muy minuciosa. 2, la revisión de los estudios y sus resultados por mí, no por el radiólogo. El radiólogo no sabe lo que tiene clínicamente mi paciente. Y tercero y fundamental, poder entender qué le voy a poner, qué le voy a aplicar, dónde se lo voy a poner y en qué momento va a ser. Entonces, es muy importante ver que si voy a tener una reparación que necesito que regenere, forme hueso y nos dé el resultado que queremos sin hacer más que la inoculación de lo que necesitamos. Y eso lo tenemos que cuantificar. ¿Cuánto le voy a poner? 10 centímetros, 20 centímetros cúbicos, 2 mililitros, 100 millones de células, 300 millones, 50. ¿Cuánto le voy a poner a cada hueso de acuerdo a su daño y tipificación cuando pretendemos encontrar los objetivos de conseguir la consolidación, la reparación, la regeneración, ya sea del hueso o de las partes blandas? Eso es fundamentalmente importante en un médico que pretenda tratar biológicamente este tipo de circunstancias, porque si no, la clásica interpretación de no sirve, no funciona. ¿Por qué? Porque lo puse. Y sin embargo, yo le digo, yo lo dirigí, yo lo apliqué, yo establecí la aplicación exacta, entonces obtuve resultados. ¿Por qué? Porque aprendí a que tengo que conocer la biología celular para saber cómo se va a comportar y cómo la voy a modificar. Y de esto y demás, nuevamente, los invito a nuestro congreso en la ciudad de Querétaro y estamos a sus órdenes y muchas gracias. Un fuerte aplauso para el doctor José Carrillo. Séptimo Congreso Internacional Médico Científico y de Desarrollo Empresarial. CISDED.